Muy buenos días. Como siempre es un gusto estar aquí delante de ustedes después de harto tiempo que no había estado por aquí. Y bueno, esta es una palabra que el Señor me dio, que va directamente dirigida a la iglesia de Vitacura. Así que todos aquellos que se sientan miembros de la iglesia de Vitacura, por favor miren aquí al frente, pongan mucha atención, no se distraigan porque esto va directo hacia ustedes. Los de YouTube les va a llegar de chiripazo, pero esto es para ustedes. Ya, así que vamos a orar. Cierren sus ojos. Y Señor, yo pido que tú te manifiestes en este lugar, en este momento. Que vengas con tu Espíritu Santo, que te muevas con tu Espíritu Santo, que tú hables por medio del Espíritu Santo. Y que también toques nuestros corazones, nos redargullas de pecado, nos muestres lo que está en nuestro corazón, Señor, para poder ser transformados por ti y ser santificados por ti, Señor. Señor, yo me pongo delante de ti, me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú hablando y seas tú obrando en medio nuestro, Señor. Todo esto yo te lo pido en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces quiero invitarlos a abrir Isaías 58. ¿Encontraron? Ya, dice: clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieran saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ouch. Bueno, parte diciendo
diciéndole el Señor a Isaías, al profeta Isaías: alza tu voz y dile esto a mi pueblo. Y parte hablando de la rebelión que tiene el pueblo. Y la rebelión consiste en lo siguiente: la rebelión del pueblo y la rebelión de la iglesia de Vitacura consiste en lo siguiente. No es una rebelión como ocurre en otras partes de la Biblia, en que el pueblo decide dejar de lado a Dios y decide ir en pos de otros dioses. No es una rebelión en que dejan de orar o dejan de adorar y dejan de tener tiempos con Dios y hacen sus vidas y levantan el puño en contra del Señor, sino que lo que dice aquí dice: me buscan cada día. En el versículo 2 estoy leyendo: y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Entonces el tema aquí con el pueblo de Israel y el tema aquí con la iglesia de Vitacura no es que la iglesia de Vitacura ha dejado de tener sus tiempos con el Señor, de buscar al Señor, de leer la palabra, de tratar de conocer sus caminos, de tener una relación con Dios, sino que la rebelión consiste en lo siguiente. Vamos a leer del versículo 3. Dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda, debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio, de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová? Entonces la rebelión consiste en que el pueblo tiene una relación con Dios, ora, lee la palabra, trata de conocer los caminos del Señor, incluso hasta ayuna, pero lo hace todo esto para conseguir algo a cambio, para conseguir suplir sus necesidades, sus sueños, su voluntad, lo que Él quiere y necesita. Busca y ayuna para poder cumplir sus propios placeres. Y dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma. O sea, ¿es acaso agradable delante del Señor que yo vaya y haga sacrificio y ayune y me arrastre por el suelo o esté 3 horas, 5 horas arrodilladas delante del Señor? Él busca que nosotros cumplamos sacrificios físicos para que Él haga nuestra voluntad. ¿Acaso es eso agradable delante del Señor? Y aquí lo ponen que hagan cama de silicio y de ceniza, o sea, que se sacrifiquen. ¿Acaso ese era el deseo del Señor cuando el Señor llevaba al pueblo a ayunar? Entonces, el problema del pueblo es que el pueblo vive para sí mismo y todo lo que hace, incluso en su relación con el Señor, es para sí mismo. Y ese es el pecado del pueblo de Israel. Y ese es el pecado y la rebelión que Dios está queriendo llamar a la iglesia hoy día. Porque yo sé que muchos de ustedes, la mayoría, es probable que tengan relación con el Señor, quizás todos los días, o varias veces a la semana al menos. Y vienen a la iglesia, y van los miércoles, y van los viernes los jóvenes, y van a las distintas reuniones de la iglesia. Pero todo lo hacen para conseguir sus propios beneficios. Y eso los hace a ustedes y a cada uno de nosotros amadores de sí mismos. Y el ser amadores de sí mismos se ve reflejado en 2 cosas. Primero que nada, que no somos capaces de amar a nuestro prójimo. Y ahí es cuando comienza el versículo 6 y dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano?
la relación con el Señor. Y aquí, como habla específicamente del ayuno, el que nosotros busquemos con desesperación y con necesidad a Dios, debe estar enfocado en mi amor al prójimo. El que yo busque al Señor y que yo quiera andar en sus caminos y en su santidad, tiene que ver con mi amor hacia el prójimo. Porque incluso muchas veces tratamos de andar en santidad y muchos de nosotros quizás hemos dejado muchas cosas de lado. Y quizás hoy día ya no andamos ni en adulterio, ni en robos, ni en mentira, ni ninguna de esas cosas que alguna vez vivimos y la hemos dejado. Pero incluso esa santidad que buscamos, lo hacemos para conseguir lo que yo necesito conseguir de Dios. Pero ¿saben cuál es el problema de eso? Que si tú no amas a tu prójimo, tú no puedes andar en santidad. Porque Jesucristo mismo dijo que el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo, dice el Antiguo Testamento. Después vamos a ver lo que dice Jesucristo. Y en estas dos cosas se resume toda la ley. Por lo tanto, si tú estás tratando de andar en justicia y en rectitud, pero tú no estás amando, tú no estás andando en santidad. En el Evangelio de Juan, no quiero que lo busquen, pero está en el Evangelio de Juan, Jesús mismo dijo, en el capítulo 13 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, que si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces aquí Jesucristo está mandando que nosotros nos amemos unos a otros y que nosotros seremos reconocidos como discípulos de Jesucristo si nos amamos unos a otros, como Él nos amó. Entonces, si tú te haces llamar cristiano, si yo me hago llamar cristiana, pero yo no estoy amando a mi prójimo, parezco cualquier cosa menos un cristiano. Porque dice que seremos reconocidos como discípulos de Jesucristo por el amor que hay entre nosotros. Y si no hay amor aquí entre nosotros, somos cualquier cosa menos un discípulo de Cristo. Luego más adelante también mismo Jesucristo dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y este es el amor al prójimo, que el Señor manda que nosotros tengamos. Es ese amor que está dispuesto a dar la vida por las otras personas. Entonces, si tú vives para ti mismo, si tú no eres alguien que está dispuesta a dejar su comodidad por amor a otras personas, si tú no eres alguien que está dispuesto a entregar tu vida por otras personas, tú no puedes andar en santidad. Jamás vas a alcanzar la santidad. Si vemos en Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En el versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios,
porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces quizás muchos de ustedes sienten que hoy día han vivido injusticia, pero si tú no amas a tu hermano, dice que no eres de Dios. Y luego si seguimos leyendo en el capítulo 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo creo que esta parte más clara es echarle agua. Creo que es la confirmación de que todo lo que estoy diciendo también aquí está escrito, tal cual, en que si nosotros no amamos, vivimos en muerte y no tenemos vida. Y si no amamos y no entregamos nuestra vida y no somos capaces de amar al punto de entregar nuestra vida por otros, entonces no estamos amando como Jesucristo amó y no estamos andando en la santidad ni en la vida que Él nos ha dado. Entonces espero realmente, anhelo que estén haciéndose la pregunta, pero entonces ¿cómo? ¿Cómo puedo llegar a amar de esa forma? Porque a lo mejor muchas veces nosotros tratamos y somos amables con personas y a veces como, ay, ya, verdad, tengo que amar, ya, llamo a la persona para preocuparme, pero es ¿cómo? Pero realmente espero que se estén haciendo esa pregunta ahora. ¿Cómo puedo llegar a amar de esa forma? Y la respuesta es, busca al Señor en intimidad para ser transformado. Deja de buscar al Señor en intimidad para saciar tus necesidades, para que Él cumpla las promesas, para que Él te devuelva la familia que te prometió, para que Él te dé el trabajo que te prometió, para que Él te ayude en tus estudios. Deja de buscar al Señor por tu propia necesidad y empieza a buscar al Señor para ser transformado y para que seas capaz de amar a tu prójimo como Cristo te amó a ti. En Isaías 58, el mismo Isaías 58, yo quiero pedir que mantengan marcado Isaías 58 porque vamos a estar volviendo a eso constantemente. En el versículo 9 dice: entonces invocarás y te dirá Jehová, clamará y dirá Él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares del alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán ruinas antiguas, y los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. El Señor está prometiendo en que si tú eres capaz de amar a tu prójimo y de entregar tu vida por otros, Él va a escuchar, Él va a estar aquí, dispuesto a decir, heme aquí, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Pero deja de buscar al Señor para llenarte de sus beneficios, para alcanzar las bendiciones, para cumplir tus propios placeres, el trabajo que siempre quisiste, la familia perfecta que siempre quisiste, el éxito que siempre necesitaste. Deja de buscar al Señor por aquellas cosas y busca al Señor para que seas transformado y también para que puedas traer la libertad a otros. Aquí el Señor dice que si tú haces esto, no solamente Él va a decir, heme aquí, ¿qué necesitas?, sino que te va a usar para traer libertad sobre otras personas, para edificar sobre otras personas.
Entonces empieza a buscar al Señor, a buscar su poder, no para que seas una buena persona simplemente, sino para que puedas transformar y traer libertad sobre otras. Busca el poder de Dios para poder bendecir y dar libertad por aquellos que todavía viven en la esclavitud en la que tú viviste algún día. Pídele al Señor que ponga esa compasión y esa angustia por aquellos que se están perdiendo hoy día, para que tu relación con Él no gire en torno de tus necesidades, sino que sea para que puedas traer libertad sobre otros y para que Jesucristo sea glorificado. Si nosotros vemos cuando Jesucristo habla de cuando Él fue ungido, Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para ser un hombre bueno y santo y todos me admiren? ¿Eso dice la Biblia? Dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo mismo fue ungido por el poder del Espíritu Santo para traer libertad a otros, para expresar ese amor que Él tenía por nosotros. Y así nosotros mismos, que estamos pidiendo el avivamiento, que queremos ver el poder de Dios, que queremos ver los milagros, la gloria del Señor, busquemos eso no para nosotros mismos, sino para que nosotros podamos dar libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos, dar buenas nuevas a los pobres de espíritu. Porque cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, así como Cristo nos amó a nosotros, glorificamos a Dios. Cristo nos amó y dio gloria a Dios con eso. Y Dios, su nombre fue conocido, y su poder fue conocido, y su majestad fue conocida, porque nos amó y entregó su vida por nosotros. Cuando nosotros vamos y amamos a nuestro prójimo, y entregamos nuestra vida por otro, y andamos y usamos nuestra vida para beneficio y bendición de otros, el nombre de Dios es glorificado. La segunda forma en que este amor de uno mismo, el ser amadores de sí mismo, o este egoísmo se ve reflejado en nosotros, es que preferimos hacer mi voluntad que la voluntad de Dios. Si volvemos a Isaías 58, en el versículo 13 y 14, dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El día de reposo para el pueblo de Israel era ese día en que ellos dedicaban su día a Dios. A diferencia de nosotros, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tiene que ir al templo para encontrarse con la presencia de Dios. E incluso así ellos no podían entrar, sino que entraba un sacerdote, y solamente ese sacerdote en especial tenía el acceso a la presencia del Señor. Entonces el día de reposo no solamente era un día de descanso para el pueblo de Israel, sino que era el día en que ellos entraban a la presencia de Dios. Ya estaban con el Señor. Pero cuando Jesucristo muere, Jesucristo corta el velo que separa al hombre con la presencia de Dios, y nos da este libre acceso, que muchas veces hemos hablado, de entrar a la presencia de Dios. Entonces yo ya no necesito esperar al día sábado para ir al templo y poder estar en la presencia de Dios, sino que yo puedo entrar a la presencia todos los días de mi vida.
Por lo tanto, el cristiano ya no tiene un día de reposo tan específico, a pesar que nosotros tenemos el día domingo y que lo dedicamos para reunirnos, no tiene ese día de reposo con tanta así como profundidad como la que tenían los israelitas, que era su único momento con el Señor. Sino que nosotros, nuestro día de reposo es cada día de nuestras vidas. Porque nosotros tenemos el libre acceso de entrar y salir de su presencia todos los días de nuestras vidas. Y es por eso mismo que Jesucristo iba y sanaba el día sábado sin ningún problema, porque Él pasaba en la presencia de Dios Padre todos los días. Por lo tanto, esto que está escrito no solamente para el día domingo, que es nuestro día de reposo, sino que es para cada día de nuestras vidas, en que no solamente yo me conforme con entrar en su presencia, con el estar con Él todos los días, sino que yo ande en su voluntad. Y no solamente eso, sino que el andar, porque dice que deje mis propios caminos, que no ande en mi voluntad, ni siquiera hable mis propias palabras. Y no solo eso, sino que dice, y llamarás a esto delicia. Y me pregunta, ¿cuántas veces ustedes han vivido y han hecho la voluntad de Dios sintiendo esa delicia en su paladar? ¿Cuántas veces hacen la voluntad de Dios con lágrimas en los ojos? Con dolor en su corazón. Y aquí dice que la voluntad de Dios es mi delicia. La otra parte de la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Díganme en qué parte de la Biblia dice que la voluntad de Dios es sacrificada, dolorosa y digna de llanto todos los días de mi vida. ¿Y saben por qué nos duele tanto hacer la voluntad de Dios? Porque somos amadores de nosotros mismos. Y porque nos duele tanto dejar mi voluntad y lo que yo quiero y lo que yo necesito y tener que hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que me duele. Y eso es lo que me produce tanto dolor y que me hace hacer la voluntad de Dios con lágrimas y dolor. Pero si vemos el ejemplo de Jesucristo, Jesucristo dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y en otra parte también del Evangelio de Juan, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de quien me envió y que acabe su obra. Entonces Cristo, Él vivió la voluntad del Padre. Y si que Jesucristo vivió y estuvo aquí en la tierra y glorificó al Señor haciendo la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros? Que no tenemos, en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, no tenemos ni sabiduría, ni inteligencia, ni nada suficiente como para andar en la vida gloriosa del Señor en nuestra propia voluntad. Entonces el llamado a la iglesia es que nosotros vivamos y dejemos de lado nuestra voluntad, mis sueños, mis anhelos, para comenzar a andar en los sueños y anhelos del Señor, en sus propósitos y en su voluntad. Con los jóvenes nosotros estuvimos haciendo en este verano un estudio de Primera de Timoteo y los voy a invitar a que abran Primera de Timoteo. Y es súper interesante que nos dimos cuenta que en este libro habla muchas veces de piedad. Y Pablo, que escribe esta carta a una de las personas que trabaja con él y que él en el fondo lo discipuló, pero son todos discípulos de Jesucristo, pero eso no quiero decir que es un discípulo de Pablo, le escribe esta carta y constantemente dice, sigue la piedad, mantente firme en la piedad, ejercítate en la piedad, y habla constantemente de la piedad. Entonces, para nosotros con los jóvenes era un conflicto este tema de la piedad, porque la piedad no significa nada para nosotros hoy en día como vocabulario, en palabras, más allá de unas buenas acciones o tener un poco de compasión por alguien. Entonces,
buscamos el significado de la piedad. Y piedad significa virtud que inspira, por amor al prójimo, actos de amor y compasión. Y por amor a Dios, tierna devoción por las cosas santas. No sé si se fijan lo interesante que es que finalmente piedad encierra las dos cosas que yo hoy día estoy predicando. Encierra el amor al prójimo y el amor a Dios. Y me voy a centrar, dentro de lo que habla aquí en Timoteo, me voy a centrar ahora en lo que es esta piedad dirigida hacia Dios. ¿Ya? Ya hablamos sobre el amor al prójimo y ahora estamos hablando de lo que es el amor a Dios. Y dice, bueno, que virtud que inspira por amor a Dios, tierna devoción por las cosas santas. Pero el problema es que devoción también es una palabra que poco usamos. Yo el otro día le decía a los chiquillos, para mí la devoción me imagino al tiro una monjita. Porque ese es el concepto que tenemos, no es una palabra muy usada dentro de nuestro vocabulario. Entonces busqué en el diccionario devoción. Y devoción significa prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y a hacer su santa voluntad. Interesante definición de devoción. Entonces, la piedad es esa virtud que inspira esa necesidad, por amor a Dios, esa necesidad de hacer su voluntad. Y en el capítulo 6, vamos a empezar a leer desde el versículo 6. Pero antes del versículo 6, Pablo le está hablando a Timoteo de personas, porque hay una problemática dentro de la iglesia en ese tiempo, de falsos maestros. Una problemática que todavía existe en nuestros tiempos, pero en ese tiempo ya estaba. Y le empieza a hablar de estas personas que seguían, o sea, que no seguían, se separan del verdadero evangelio y se separan de la piedad y que se desvían de la piedad. Y le está hablando de estas personas. Y luego y en el 6 le dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de acontentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, primero que nada, vemos que gran ganancia es la piedad. O sea, más que cualquier otra cosa, más que el éxito, más que la fama, más que el dinero, nuestra gran ganancia es el hacer y el anhelar hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Pero no solamente eso, sino que dice gran ganancia es la piedad acompañada acompañada de contentamiento. Entonces no solamente es gran ganancia yo vivir y anhelar y hacer la voluntad de Dios, sino que agradarme de eso y que la voluntad de Dios sea mi delicia. Y vemos que finalmente empieza a hablar, por el tema que está hablando, empieza a hablar ya del dinero de frentón, ¿cierto? Y empieza que tenemos que conformarnos con el sustento y abrigo. Entonces dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, o sea, que para mí hacer la voluntad de Dios sea mi delicia, incluso cuando ésta traiga solamente sustento y abrigo. A lo mejor hacer la voluntad de Dios no va a traer esos sueños que tanto anhelé durante tantos años. Quizás no me va a hacer millonario. Quizás no me va a devolver las familias, incluso va a dividir mi familia. Pero debo conformarme, debo agradarme, debo gozarme en hacer la voluntad de Dios. Traiga las consecuencias que traiga hacer la voluntad de Dios. Y más que el éxito, más que el dinero, más que el placer, es la voluntad de Dios y vivir en ella. Y la falta de piedad en mi vida significa que me importo más yo que Dios.
Por las mismas cosas que sigue hablando abajo, cuando empieza a hablar de que aquellos que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. ¿Qué significa el dinero? El dinero significa que puedo cumplir todos mis placeres cuando yo quiera, porque tengo el dinero para hacerlo. El dinero significa poder. El dinero significa éxito. El dinero significa que yo hago lo que yo quiero. Eso es el dinero. Y cuando yo tengo amor por el dinero o amor por el éxito o amor por cualquier otra cosa, significa que me estoy amando más a mí que al Señor. Y el querer hacer yo mi voluntad, lo que yo quiero, significa que en realidad no me interesa a Dios. Y que mi relación con Dios es mi amuleto para alcanzar lo que yo necesito. Y ahora, igual que en el tema del amor al prójimo, realmente espero que en este momento se estén preguntando, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo llegar a deleitarme con la voluntad de Dios? Por favor, ¿cómo deleitarme en esa voluntad? Y la respuesta primera es, primero pon en primer lugar, muchas veces primero, poner en primer lugar a Dios. Y en que tu relación con Dios no se base, y que el centro de tu relación con Dios no se base en tus necesidades y en lo que tú quieres, sino que se base en que tú puedas alcanzar la voluntad de Dios. En ser transformados, en ser entrenados y formados y capacitados, esa era la palabra, y capacitados para alcanzar la voluntad de Dios. Si luego, y si seguimos leyendo en 1 Timoteo, vamos al versículo 11. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Otra forma en que yo puedo llegar a deleitarme en la voluntad de Dios es huyendo. Dice, huye de estas cosas, huye de esa vanidad, huye de esa necesidad de la riqueza, huye de esa necesidad del éxito, huye de todo aquello que te aparta de ese amor a Dios. Huye de esas cosas. Segundo dice, pelea la buena batalla de la fe. Lucha, mantente constante y nunca decaigas. Yo puse aquí, pelea como protagonista de película de boxeo en su última pelea. No sé si se han fijado, la película de boxeo, como Rocky y tantas otras películas de boxeo que existen en el mundo cinematográfico, la última pelea siempre es más o menos así. El protagonista está peleando con alguien que es muy probable que sea mayor que él, porque si no, no tiene emoción la pelea. Y el contrincante le empieza a dar y le dan al protagonista hasta que el protagonista cae en el suelo. Si tú te logras meter en la película, tú estás ahí nervioso porque cayó al suelo el que debería ganar. Pero como él, por ejemplo, Rocky, es el protagonista de la película, Rocky no puede perder. Entonces, ¿qué pasa con Rocky? Rocky, que está ahí en el suelo tumbado, se levanta de nuevo y se para y empieza a darle con más fuerza a su contrincante y gana. Y por eso yo puse aquí, pelea como protagonista de película de boxeo en su última pelea. Pelea y no te dejes caer. Y si te caes, párate y vuelve a pelear hasta que ganes esta batalla. Y aquí el Pablo le da un pequeño secreto cómo pelear esta batalla. Dice, echa mano de la vida eterna. Para mí echar mano, esta es la imagen gráfica que tengo yo. Es como algo muy preciado, un tesoro, está debajo del agua, muy profundamente. Y yo meto mi mano en el agua y lo saco. Y hago mío algo que no era mío. Dice, echa mano de la vida eterna.
Nuestra vida eterna significa tener una vida eterna con Jesucristo. Vivir bajo su gobierno eternamente, bajo su gozo, bajo su paz, bajo su reposo, bajo su poder y su reinado. Entonces, echa mano de esa vida eterna y empieza a vivirla hoy día. Empieza a vivir hoy día una vida con Cristo. Empieza a vivir hoy día una vida bajo su gobierno, bajo su autoridad, bajo su poder, bajo su paz, su gozo y su reposo. Echa mano a la vida eterna, porque cuando tú echas mano a la vida eterna, tú empiezas a vivir en el reino, aquí y ahora. No, la iglesia, en general la iglesia está esperando morir, resucitar para vivir con Cristo. No, ahí Pablo dice, echa mano a la vida eterna. Empieza a vivir tu vida eterna hoy día. No esperes a morir y vívela hoy. Para que puedas vivir en la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Y saben cuál es la buena profesión? El declarar a Jesucristo, el predicar a Cristo, el glorificar a Cristo es nuestra buena profesión. Entonces pelea esta buena batalla. ¿Y sabes cuál es tu arma? El echar mano a la vida eterna y empezar a vivir la vida eterna junto con Cristo hoy día. Y finalmente, en el versículo 13 dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, a la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aquí esta parte, yo cuando leí esto me encantó, porque es como que Pablo le está hablando a Timoteo y le está dando sus instrucciones, y de repente se olvidó de Timoteo y se puso a hablar de Jesucristo, de que Él es el soberano, el Rey de reyes, Señor de señores, y que nadie hay como Él. Y Timoteo pasó a la historia. Pero es Pablo recordándole a Timoteo la grandeza y la majestad al Señor a quien ellos sirven. Y esta es otra forma en que yo me puedo deleitar en su voluntad, cuando yo entiendo, yo comprendo aquí en mi corazón la majestad y la grandeza de Dios. Y de que por lo tanto, como Él es Rey de reyes, Señor de señores, y como dice aquí, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por lo tanto, Él es el Señor. Y yo estoy servicio a Él. Dios no está a servicio a mí. Dios no está para servirme. No me rescató para servirme eternamente, sino que yo soy sierva de Jesucristo. Y Él es el grande, Él es el soberano, Él es el Rey y Él es el Señor. Y cuando yo entiendo eso en mi corazón, yo me deleito en su voluntad, porque sé que Él es Rey y que yo solo soy su sierva. Y cuando nosotros nos deleitamos en la voluntad del Señor, el Señor dice, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Nosotros recibimos la herencia de Jesucristo si nosotros dejamos nuestra rebelión de hoy día. Nuestra rebelión que no nos deja amar a nuestro prójimo, y nuestra rebelión que no nos permite andar en la voluntad de Dios porque preferimos amarnos a nosotros mismos. Hay algo que he estado así como hablando durante varias veces, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo quizás por un largo tiempo. La iglesia hoy día vive un oscurantismo. Estoy leyendo, pero todavía no lo termino, un libro donde habla de los reformadores. Yo sé que esto ya lo han escuchado, pero necesito que lo escuchen de nuevo. De los reformadores del año 1300, 1400 y 1500. Y habla de cómo estos hombres fueron valientes y enfrentaron a la Iglesia Católica.
en que en ese tiempo la Iglesia Católica era lo único que había en cristianismo. No existía otro concepto de cristianismo, si no era por medio de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica vivía un oscurantismo en que todo lo que ellos hacían va absolutamente en contra de lo que la palabra dice. Y estos hombres que recibían luz y recibían entendimiento de las cosas que estaban escritas, empezaban a protestar, y por eso se le llama a los protestantes, en contra de lo que la iglesia hacía. Y estos hombres lucharon, y muchos de ellos eran 1, 2, solos, y luchaban en contra de todo un imperio que era la iglesia. Y fueron valientes, y gracias a ellos nosotros hoy día tenemos lo que tenemos. Pero es triste leer eso y darte cuenta que hoy día la iglesia está viviendo en el mismo oscurantismo en la que la iglesia un día vivió y que ellos lucharon por salir. Claro, hoy día a lo mejor, y no estoy hablando de la iglesia católica, ¿ya? Estoy hablando de la iglesia protestante, evangélica, como quieran llamarla. La que hoy día se llama iglesia cristiana, está en un oscurantismo. A lo mejor hoy día no se venden indulgencias para el perdón de nuestros pecados. Pero se hace una oración y eres perdonado, y peca todo lo que quieras porque ya hiciste la oración y eres perdonado y salvo igual. En la iglesia católica era paga la indulgencia, peca todo lo que quieras, pero si tú pagaste, te vas al cielo igual. Aquí nos salió más barato, pero si nosotros hacemos la oración, somos salvos de todas formas. ¿Cuál es la diferencia? Estos hombres lucharon para que la Biblia fuera traducida y estuviera en manos de todos nosotros, como hoy día la tenemos y podemos leerla. Pero hoy día la iglesia no incentiva la lectura de la Biblia. Y de hecho no solamente no la incentiva, sino que los pastores se paran delante de los púlpitos, no a predicar la palabra, leen 2 o 3 versículos de la palabra para que parezca bíblico, y luego siguen enseñando fábulas, y fábulas de viejas, como dice Pablo. No hablan del Espíritu Santo, no hablan de la santidad, no hablan de nada de lo que aquí está escrito, y han suavizado y han diluido la palabra del Señor. Y no son muchos los que tienen luz y entienden realmente lo que es el Evangelio y lo que es vivir para Jesucristo. Pero el problema es que cuando el que tiene luz no hace nada al respecto, es culpable de que la oscuridad crezca. Y si nosotros como iglesia estamos teniendo luz, hemos visto el poder de Dios, hemos visto el Espíritu Santo, conocemos su palabra y vemos la revelación del Espíritu Santo por medio de la palabra y no hacemos nada al respecto, somos culpables de que el oscurantismo siga creciendo en la iglesia. Y hoy día el Señor necesita hombres y mujeres valientes, como fueron los reformadores, para que vuelva una nueva reforma sobre la iglesia. Pero tienen que ser hombres que dejen de ser amadores de sí mismos y empiecen a amar al prójimo y amar al Señor. Hombres y mujeres valientes que sean capaces de entregar su vida por amor a otros, para que otros tengan la libertad de conocer el Evangelio tal cual como fue escrito. Hombres y mujeres que sean lo suficientemente valientes para dejar de lado su voluntad, sus sueños, sus anhelos y vivir en la voluntad y en los propósitos del Señor. Pónganse de pie. Cierren sus ojos. Señor, yo pido que vengas con tu Espíritu Santo y traiga y respalde, Señor, esta palabra. Trae convicción de pecado, Señor. Redarguye nuestro corazón, confróntanos con tu palabra, Señor. Ven, Señor. Yo te pido que ahí mismo donde tú estás, le pidas al Señor que te muestre tu pecado, que no quede aquí en palabras, que te
te muestre tu pecado, para que te arrepientas y para que puedas clamar por salvación. Que te muestre cuántas veces has ignorado a tu prójimo. Y cuántas veces te has preferido a ti mismo antes que a tu prójimo. Que te muestres cuántas veces has mandado a la punta del cerro la voluntad de Dios y has hecho lo que tú has querido. Y después vienes a Él clamando para que Él haga lo que tú necesitas. Arrepiéntete, porque esa es rebelión, eso es rebeldía delante del Señor. Él es Señor, Él es Rey, no tú. Nosotros no somos reyes ni señores. Somos siervos de Jesucristo. Nos ha dado gobierno en su reino, sí, pero somos siervos de Cristo, primero que nada. Señor, quebranta nuestros corazones, por favor. Por favor, te lo pido, quebranta nuestros corazones. Ya a este pueblo, Señor, volverse de la rebelión. Perdónanos, Señor, por no amar a nuestro prójimo. Perdónanos, Señor, por no querer hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor, porque muchas veces vivimos nuestra vida como si tú nos debieras algo, cuando nosotros somos quienes te debemos la vida a ti, Señor. Perdónanos, Señor, por ser amadores de nosotros mismos y por centrar nuestra relación en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros placeres, en nuestra voluntad. Sé tú el centro, Señor, de nuestras vidas. Jesucristo, sé tú el centro de nuestras vidas.